porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Note bien que para Mateo, Jesús es alguien que cumplió la ley. Y lo que es interesante es que él dice, la cumplió mejor que los escribas de ustedes y los fariseos de ustedes. Eso es mucho decir. Porque los que acusaron a Jesús fueron los escribas y los fariseos. Lo acusaron de violar la ley. Y él dice, él la cumplió mejor que ellos. Ahora, en el capítulo 23 y en el versículo 2 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense de lo que se está cuidando Mateo, de decir, señores, el Mesías no tenía problemas con la ley. El problema del Mesías era con los escribas y con los fariseos, que ellos no cumplían la ley. Ellos no la cumplían. Y la mejor evidencia es que encontraremos que se habla muchísimo de que ellos eran gente muy perversa y muy corrupta. De hecho, Mateo condena la conducta de los escribas y de los fariseos en el tiempo de Jesús y pone a Jesús en sus dichos a pelear con los escribas y con los fariseos. Y yo creo que esto es importante también que lo podamos entender, porque cuando no se conoce el contexto histórico de un documento bíblico, la gente usa textos bíblicos como si fueran balas de una ametralladora para disparar ahí, ¿verdad? Y a veces yo me topo con una gente graciosísima que dice, no, porque la escritura dice tal y tal cosa. Sí, pero dime para qué propósito lo dice, ¿verdad? Entonces, no saben el propósito. Pues si tú no sabes el propósito, no, ¿verdad? No hay razón para dar crédito a lo que tú estás diciendo si no conoces realmente el propósito. Ahora, fíjense que para Mateo, Jesús es un cumplidor de la ley. El problema de Jesús no era con la ley. Mire, eso mismo lo creían los judíos del tiempo de Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús sabían que los escribas y los fariseos eran engañadores de la ley. ¿Por qué? Porque la ley tenía reglas de urbanidad. La ley tenía reglas de misericordia. La ley tenía reglas de compasión. La ley tenía reglas para las viudas. La ley tenía reglas para los huérfanos. La ley tenía reglas para los desvalidos. Pero los fariseos y los escribas hacían caso omiso de esa ley. Claro, la religiosidad era tanta que entonces cada planteamiento religioso lo complicaba para forzar a la gente a hacer lo que ellos no hacían. Pero era todo una venta de imagen. Por eso cuando Jesús los confronta de manera fuerte. Usted quiere saber las cosas que Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas sin necesidad de estar en contra de la ley. Mire, Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo 3, versículo 7
al 12. Oiga, yo me he portado bastante bien con ustedes, ¿sabes? Fíjense que yo no he dicho todavía: el que no tenga Biblia, hacer que sea un creyente. Todavía yo no lo he dicho. ¿Y para qué tenemos pantalla, verdad? Bueno, usted sabe que a mí me encanta hacer maldades, pero obviamente por eso tenemos las pantallas, para que... Ahora, fíjense lo que dice Mateo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¿qué cosa? Generación de víboras. Juan el Bautista, el amigo del novio, el que va a presentar a Jesús. Mire, señores, esto no era un problema de Jesús. Jesús no era un violador de la ley. Jesús era un cumplidor de la ley. Ustedes respetan a Juan el Bautista, ustedes consideran a Juan el Bautista, ustedes dicen que Juan el Bautista es el que selló el profetismo de Israel. Pues mira lo que Juan el Bautista les decía a los fariseos suyos y a los saduceos suyos, a los escribas suyos: generación de víboras. ¿Quién os enseñará a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Diciéndole paja a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. ¿Ves? Ahora, en el capítulo 9 y versículo 11, encontramos precisamente, esta es la forma, mire, esto es un documento legal, ¿sabe? Esto es una apologética, lo que se conoce como una apologética, como una defensa que hace Mateo a la persona del Mesías. Señores, ustedes cometieron un gravísimo error. Ustedes mataron a la persona equivocada. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al Salvador. Ustedes mataron a su Mesías. Ahora, ustedes no se percataron que ustedes fueron víctimas del engaño de los líderes religiosos de ustedes. Ahora, mira lo que dice Mateo 9:11. Dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Desde luego, Mateo tiene que plantearlo para decirle: mira si eran hipócritas, que están criticando a Jesús por comer con publicanos y pecadores. Sin embargo, ellos les robaban a las viudas, les robaban a los huérfanos, ellos abusaban del menesteroso. Volvemos de nuevo en la defensa de Mateo a Jesús con los judíos, ahí con los judíos. Esto es para evidenciar a quién le escribe Mateo y por qué le escribe a ellos. En el capítulo 12 y en el verso 14 dice: mira qué bueno eran los religiosos del tiempo de Jesús. 12:14 dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ellos empezaron a planificar cómo matar al Mesías. Y en el 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, Jesús nunca violó la ley. Jesús simplemente desenmascaró a los religiosos, y por ello ellos le mataban. En el capítulo 16 y en el verso 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino